Hola, el día de hoy discutiremos un problema que a pesar de su pequeño tamaño, tiene un impacto monumental en nuestro planeta, los microplásticos. Es por eso que he invitado al doctor Fernando Díaz Barriga, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud para la evaluación de riesgos en salud y salud ambiental infantil. Muchas gracias, doctor, por estar aquí el día de hoy. ¿Qué Por tal? ¿Cómo ayudar. estás? Buen día. Bien. Muchas gracias por ayudarme a aprender más del tema, generar conciencia y tal vez al final de la entrevista podamos tomar acciones prácticas para reducir la contaminación ocasionada por el plástico de un solo uso. Correcto. Quisiera comenzar leyendo un párrafo de un documento que usted escribió. Cuando yo nací en 1957, se producían 2 millones de toneladas de plástico por año. En el 2025 nacerá mi nieta o nieto, y solamente en dicho año se producirán casi 500 millones de toneladas. Al morir, mis cenizas serán de calcio, las de mi nieta o nieto serán de plástico. Más de la mitad del total de plástico se ha producido en los últimos 15 años, y por si esto fuera poco, para el 2050 se proyecta que la producción aumente por 4 veces más. Uf, son datos impresionantes y aterradores. Y yo creo que el asunto de la contaminación por plásticos se acerca y en mi parecer ya superó a la problemática del cambio climático. Del cambio climático sabemos qué lo causa y tenemos una frontera de cosas que podríamos hacer para enfrentarlo. En cuestión de plástico, la ambición humana y la falta de conciencia de toda la humanidad está provocando que no tengamos límites. Y al no tener límites, la contaminación cada vez es peor y no nos estamos dando cuenta de lo que eso significa. Para mí es el mayor riesgo que enfrenta en este momento todas las vidas, porque no afecta nada más al ser humano, también afecta a la biota. Entonces es el peor problema que enfrentan todas las vidas del planeta. Es correcto. ¿Y desde cuándo empezó a estudiar el tema de los microplásticos? ¿Cómo fue que se interesó? Si es un tema que a partir que no era tan popular antes del 2004 y ha tenido ha tomado un poco más de popularidad en estos últimos años. Bueno, tengo tres líneas de contacto con el mundo de los plásticos. El primero de ellos es que si tú te vas a las comunidades indígenas, como en nuestro caso, que hacíamos proyectos en comunidades indígenas, la gente pues ahí tiene la costumbre de quemar su basura, porque pues ahí no hay camiones que recojan los desechos. Ujú. Entonces, al quemar la basura, yo me percataba que lo que quemaban eran productos plásticos. Pues la gente, o sea, es increíble cómo hay de plástico por todos lados, ¿no? ¿Y qué lo hacen? Pues lo queman. ¿Y por qué les gusta quemar el plástico? Porque el plástico es petróleo, al final del día es un combustible. Entonces les ayuda a que la llama encienda pronto, se mantenga la fogata y puedan quemar el resto de su basura. Increíble, ¿no? O sea, increíble. Tú llegas a la Huasteca y la gente de la Huasteca, cuando te ven prender una fogata, lo que te acercan es una bolsa de plástico para que tu fogata prenda más rápido. Y entonces, pues resulta que las mujeres indígenas usan fogones y prenden sus fogones con bolsas de plástico. Entonces ahí dije, está mal, el asunto está mal. ¿Esto cuándo Después fue? en una, ¿Perdón? ¿eh? ¿Esto cuándo Perdón, fue? eso fue alrededor del 2010, por ahí. Ok. Y poquito después hubo una reunión en la Organización Mundial de la Salud para pensar cuáles iban a ser los retos de la humanidad en los siguientes 20, 30 años. Y por supuesto que todo el mundo hablaba de cambio climático y contaminación de aire. Y yo dije, oigan, ¿y los plásticos? Y se me acerca uno de los grandes, grandes genios que yo he conocido, que es el doctor Phil Landrigan,
que este cuate, por ejemplo, fue de los primeros que demostró que el plomo afectaba la toxicidad en los niños, la neurotoxicidad, es neurotóxico para los niños. Y entonces, Phil me dijo, oye, Fernando, pues sí, fíjate que estoy organizando un grupo mundial para estudiar este tema porque lo que se viene es terrible. Ujú. Entonces, pues ya yo ya empecé a leer, pero después ocurrió una cosa hace poquito, ya como en el 2020, llegaron unas muestras al laboratorio y el chico, el doctor Rogelio Flores, que es el jefe del laboratorio, les midió eftalatos y lo que encontró increíble. El valor era increíble, tan es así que mandamos las muestras a Estados Unidos para certificar el resultado que habíamos tenido y bueno, nos dijeron que estábamos bien. Entonces, y los eftalatos son aditivos que se usan en los plásticos. Entonces, eh, algo está mal. Estábamos trabajando en las ladrilleras queman plástico, me invitaron a un proyecto de basura electrónica en Bolivia y en Panamá, y resulta que queman, era de basura electrónica, entonces todo el mundo piensa en el cobre de los cables, pero la gente no piensa en el plástico de las computadoras, que lo queman. Claro. Entonces, por todos lados, por lo que yo hiciera, tenía que ver con plásticos y dije, bueno, entonces ya empezamos un proyecto. La idea es crear un laboratorio y ya tenemos mucho del equipo que necesitamos para poder medir plásticos y componentes químicos asociados a ellos. Entonces, lo que estamos encontrando pues es lo que esperábamos tristemente encontrar y ahora pues, estamos muy, muy involucrados en buscar soluciones. ¿Y qué son los microplásticos? ¿Cuál es el origen histórico de los microplásticos? Bueno, los microplásticos, los plásticos son duros y persistentes. Entonces la gente dice, oye, ¿y las bolsitas de plástico y las botellitas de agua, por qué no son duras? Y se destruyen. Y pues no se destruyen, se hacen más chiquitas, se fragmentan, pero no se eliminan, se fragmentan. Y se fragmentan hasta elementos muy, 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 muy pequeñitos, más pequeñitos que un cabello de su pelo. Y entonces, como son muy, 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 muy pequeñitos, este, tamaño micro, por eso se llaman microplásticos, y tamaño nano, o sea, 1000 veces más chiquito. Y entonces por eso son nanoplásticos. Y estos pedacitos chiquitititos de plástico que nada más se pueden ver en el microscopio y en un buen microscopio, este, pues por su tamaño es muy fácil que penetre en el organismo. Yo invito a la gente que la próxima vez que vaya a cualquier playa, camine con la arena y claro que se ponga romántico viendo el mar y al sol, pero después que vea la arena y va a encontrar fragmentos de plásticos chiquititos. O sea, es increíble, increíble la contaminación que hay en el mundo por plásticos, pero en la arena, que es cuando el agua, los plásticos llegan a los océanos y de ahí regresan a los continentes. Entonces, en las playas se va acumulando estos fragmentos de microplásticos. ¿Cómo se forman los microplásticos? Pues hay dos fuentes muy importantes. Una en los océanos, cuando los plásticos llegan a los océanos, las mareas y el sol ayudan a que poco a poco el plástico se vaya fragmentando. El plástico es persistente y lo voy a decir 1 millón de veces en esta entrevista, porque la gente tiene que entender que la bolsita de plástico que usted tira, esa bolsita de plástico es persistente, va a durar eternidades, décadas, ¿sí?
siglos. Entonces la U se hace chiquita, pero dura. Eso es en el mar. Y en el continente, en la parte terrestre, pues viene que se quedan. Los plásticos se quedan, lo hacen de forma intencionada. En las ladrilleras es la fuente idónea para desaparecer plásticos, se usan como combustible. Y después hay incendios en las zonas industriales. Es increíble la cantidad de empresas que están ahora relacionadas con el plástico. Aquí en San Luis Potosí y en cualquier ciudad que usted se encuentre, va a haber alguna empresa de estas que dicen que reciclan plásticos, de estas que dicen que producen bolsas, de estas. Es impresionante la cantidad de empresas relacionadas con algún proceso plástico. Y desgraciadamente, como son plásticos y los plásticos son combustibles, muchas de estas empresas no tienen cuidados en el manejo de los plásticos y se incendian. Solamente aquí en San Luis Potosí este año hubo 5 incendios magníficos, increíbles, pavorosos de empresas relacionadas con plásticos. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, los únicos que lo saben son los bomberos, a los que atendemos cada vez que hay este tipo de emergencias. Y esto ocurre la semana pasada, ocurrió uno en la Ciudad de México, hace 3 semanas en Guanajuato. En verdad que es cuestión de abrir hubo un incendio pavoroso en Puebla hace como 4 meses. Es cuestión de abrir los diarios y darse cuenta que hay empresas que se incendian y que son almacenadoras de plástico. Cada incendio, cada incendio genera una cantidad de sustancias químicas pavorosas. Los plásticos no son vírgenes, no es el polímero puro. No hay plástico virgen, no hay plástico que sea el polímero. Los plásticos son polímeros que vienen del petróleo. Uh-huh. ¿Sí? Pero ningún plástico es virgen. Todos tienen sustancias químicas asociadas que sirven para darle flexibilidad, y por eso las bolsitas de plástico son tan flexibles, que les sirven para darle color. Todos los refrescos, los envases de los refrescos, por ejemplo, hay envases verdes. Ese verde es un químico. Después hay aditivos que sirven para que los plásticos no se quemen a la primera. Son retardantes de flama. ¿Sí? Y hay plásticos que curiosamente sirven para que duren más. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el plástico de Lego, el juego Lego, el que es famosísimo de los niños, ese está considerado que nunca se destruye, que es eterno. Ese plástico, esa piecita, ¿sí? Es eterna. Se le pierden y termina en la basura, pero la piecita está considerado un plástico eterno, eterno. Imagínense lo que es ese concepto. Entonces, esto se vuelve un asunto de décadas, de no solamente el plástico, los microplásticos y los nanoplásticos, sino es un elemento de 10,000 sustancias químicas asociadas a los plásticos, 2,500 de las cuales, 2,200, 2,300 de las cuales son extraordinariamente tóxicas, y 4,000 sustancias de las que se usan en el mundo plástico, ni tan siquiera sabemos lo que es su causa. Pero cuando el plástico se quema, se generan sustancias que hasta ahora se empiezan a detectar, que antes ni tan siquiera las buscábamos porque no había que buscarlas, pero ahora se buscan. La dioxina es una sustancia química clorada, con cloro. ¿Sí? Bueno, las dioxinas estaban consideradas de las más tóxicas porque entran a todos los organismos, actúan a concentraciones bajas y afectan a todos los órganos y sistemas, repito, de todos los organismos, de todos los seres vivos. Las dioxinas
causan muchísimas enfermedades, sí, entre ellas cáncer. Bueno, las dioxinas se llamaban dioxinas y todo el mundo asumía que eran cloradas. Ujú. Llegó el mundo de los plásticos. Ahora tenemos dioxinas bromadas. Cloro, bromo. Bueno, no sabemos qué hacen las dioxinas bromadas, pero creemos que son más tóxicas que las cloradas. ¿Cuándo se producen las dioxinas bromadas? Cuando se quema el plástico. O sea, hay sustancias químicas nuevas en el mundo de los plásticos. O sea, ni tan siquiera sabemos qué es lo que le está pasando a los seres vivos. Yo sospecho qué es lo que le está pasando a los seres vivos, pero, pero es terrible. O sea, verdaderamente es una alarma. Este, no usen botellitas de agua, no quemen bolsas de plástico. No, hay muchos no alrededor. Dentro de todas las investigaciones que ha hecho, ¿cuáles han sido los datos que más le han sorprendido? Por ejemplo, nosotros aquí en la ciudad de San Luis Potosí hay alrededor de 100 hornos ladrilleros que queman plástico. Al quemar plástico se generarían humos de estas sustancias químicas asociadas a los plásticos. Ujú. Si eso fuera cierto, la ciudad de San Luis Potosí estaría expuesta a humos con químicos de plástico. La población potosina tendría que tener altos niveles de ftalatos. Los valores que encontramos en población infantil en la ciudad de San Luis Potosí son de 4 a 10 veces más altos que la población de Estados Unidos. ¿Por qué comparamos contra Estados Unidos? Porque es de los pocos lugares donde miden eftalatos en población infantil. ¿Qué causan los eftalatos? Los eftalatos pueden causar cáncer de mama y ahora tenemos jovencitas, bueno, jovencitas por mi edad, jovencitas de 30 años con cáncer de mama. Tenemos los eftalatos también ocasionan obesidad. Curiosamente causan obesidad. Los eftalatos, bueno, ya sabemos que este es todo un problema en la población infantil mexicana. En fin, los eftalatos están relacionados con neurotoxicidad, o sea, son terribles, terribles. Y entonces, estos datos que tenemos en población infantil son alarmantes. Entonces nos fuimos dijimos, si esto está pasando en la ciudad de San Luis Potosí, las mujeres que utilizan bolsas de plástico para operar sus fogones en comunidad indígena y que queman su basura, pues deben de traer los eftalatos altísimos. Bueno, los valores que lo encontramos en las mujeres indígenas de la Huasteca son 400 veces más altos que en Europa o en Estados Unidos. O sea, es terrible lo que ocurre, en lo que está ocurriendo por descuido en el manejo de los plásticos. Los plásticos nos dan tantas cosas buenas que creemos que son buenos y en verdad son muy malos. Es correcto, es correcto. ¿Y dónde podemos encontrar la mayor concentración de microplásticos? Ya sea, No, no, me refiero en el mar, en la tierra y en qué tipo de alimentos o bebidas que consumimos. los microplásticos ya son un contaminante ubicuo. ¿Qué quiere decir esto? Donde lo busques los vas a encontrar. En mayor o menor cantidad, pero donde los busques los vas a encontrar. Entonces tú vas a estar expuesto por inhalación, porque se queman plásticos y es nada más de abrir los ojos y vean cómo se queman plásticos. Entonces, por inhalación, por ingesta, los alimentos están contaminados con plástico. Y un ejemplo clarísimo, el agua de las botellitas de plástico. En cada envase de agua, en cada envase de agua, hay 200, en cada botellita de plástico, en cada botellita de plástico hay 200,000 microplásticos 200,000 microplásticos. en una botellita ¿sí? Entonces, y en el mundo se usan 1 millón de botellitas de plástico por minuto en el mundo. 1 millón de botellitas de plástico por minuto se usan y se tiran.
O sea, y tenemos microplásticos ahí. Y esos Entonces, 200, perdón, esos 200.000 microplásticos microplásticos que por tiene la botellita. botella, ¿pasa porque el sol le da a la botella y se desprenden los aditivos o No, porque el agua ya trae los microplásticos? porque se va desprendiendo del plástico del que está constituida la botellita. Sí, poco, o sea, el plástico, la botellita de plástico. Bueno, pues no es así, no es vidrio, es plástico. Entonces, ese plástico se va desprendiendo en forma de microplásticos. ¿Sí? Se desprende pues, porque se usa el plástico, porque el plástico se fragmenta, porque todo. No, lo que tú estás diciendo, que es muy importante, sí es para los químicos. El calor a la hora de que le pega a un recipiente plástico, sí puede hacer que alguno de los aditivos volatilice, contamine, por ejemplo, el agua, y entonces esa agua de la botellita al sol tenga más químicos que una botellita que no esté expuesta al sol. Pero en el caso de los microplásticos es por simple fricción O sea, por simple fricción se del desprende. agua, se desprenden microplásticos, por simple fricción. O sea, esta es la locura. Las llantas, por supuesto que la gente que quema llantas. ¿Sí? Entonces, es una práctica que antes se usaba para calentarse, después se usaban las plásticas, las llantas como combustibles, y ahora la gente las quema para recuperar el acero. Ya ven que las llantas traen acero. Entonces, pues resulta que la llanta es plástico. Entonces, a la hora de que se quema la llanta, generan un montón de sustancias químicas, un montón, pero miles de sustancias químicas y además microplásticos y nanoplásticos. De hecho, se considera que las llantas es una de las principales fuentes de microplásticos para la humanidad. Sí, cuando se queman, pero ¿saben qué? También cuando se usan. Cuando se usa, la fricción de la llanta con el pavimento genera microplásticos. Y esos microplásticos no se quedan en las carreteras. El viento, el agua, poco a poco las va distribuyendo por todo el planeta. Imagínense todos los autos del mundo, imagínense todas las llantas del mundo, y aunque tu carro sea eléctrico, genera microplásticos. Nunca había pensado en eso. No es un problema, es que por donde le Donde veamos. le veamos es un problema. Y ahora hablando un poco sobre el reciclaje del plástico, ¿cuál, Uf, cuál es, cuál es su opinión sobre el tema? ¿Qué porcentaje se recicla? ¿Ayudamos a reciclar el plástico? ¿Qué debemos de saber sobre el tema? Porque también hay gente, bueno, incluso yo creo que todos pensamos que ya porque reciclamos estamos haciendo un gran beneficio al planeta. este, bueno, pues no. En el caso de los plásticos, hasta la tecnología actual, reciclar no es mal, es pésimo. Si usted quiere tomar una botellita de agua de plástico reciclado, no lo haga, porque trae más sustancias químicas que una botellita de plástico no reciclada. El reciclaje, hasta ahorita, el reciclaje genera sustancias químicas. Hay dos tipos de reciclaje, pero los dos requieren temperatura. ¿Sí? Uno es el reciclaje químico, al cual se le ponen sustancias químicas al plástico para volverlo a hacer una masa de combustible. Nada más que hay una cuestión. Cuando tú produces plástico a partir del petróleo, estás trabajando con sustancias vírgenes, estás produciendo un plástico virgen, porque no tiene aditivos, por Ujú. eso se le llama virgen. Pero cuando tú ya reciclas
una botellita de plástico, pues esa botellita de plástico trae el plástico original más los aditivos. Entonces ya no es un plástico virgen, ya es un plástico con aditivos. Si tú quemas eso, entonces los aditivos se transforman a sustancias más peligrosas. Entonces, por eso el reciclaje es tan costoso. El reciclaje del plástico es carísimo. ¿Por qué? Por todos los sistemas de control ambiental que tienes que utilizar para evitar que estas sustancias químicas salgan al ambiente. Ujú. Entonces, el reciclaje químico, pues no se puede. Hay otro tipo de reciclaje, que es el reciclaje mecánico. Ok. En el reciclaje mecánico, lo que hacen es tratan de cortar, fragmentar el plástico hasta pedacitos muy chiquiticos, casi hasta microplásticos, ¿sí? Y después con temperatura tratan de moldear ese plástico, ¿sí? Pero como usan temperatura, pues también las sustancias aditivas se transforman o volatilizan o se liberan. Y entonces pues, ni el plástico ni el químico ni el mecánico. Entonces ahora no es para el reciclaje, sino que es para, bueno, sí es para el reciclaje, porque están tratando de generar nuevos químicos ya de manera intencionada. Ya hay métodos de temperatura muy alta, de temperaturas muy alta y en ausencia de oxígeno para evitar que se formen muchos de estos tóxicos, pero aún, aún en esos métodos que buscan un proceso sí buscan un proceso nuevo, eh, pero aún esos métodos generan sustancias químicas. O sea, hasta ahorita este método de incineración de altas temperaturas en medios con ausencia de oxígeno son los que más se están usando, tratando de utilizar las grandes empresas para reciclar sus productos, pero esos son, son todavía métodos muy costosos, pero van a ser los métodos que se están promoviendo mucho. Y poco a poco, poquito a poquito, están apareciendo procesos biotecnológicos. En estos procesos biotecnológicos lo que buscan, por ejemplo, en el fondo del mar, bacterias que han resistido a los plásticos que han llegado al mar, o en los basureros, buscan bacterias que han resistido cuando los plásticos se queman. Entonces, con estas bacterias que, repito, las obtienen de lugares donde hay plástico, han ido enriqueciendo especies bacterianas que puedan comerse al plástico y transformarlo en sustancias menos peligrosas. Este, tengo fe en la biotecnología, pero no va a ser o sea, antes de que esto funcione, el mundo va a estar peor, porque ya tenemos montañas de residuos plásticos, ya las tenemos, ya. Y cada año, 80% del plástico que se produce está destinado al basurero. Entonces, O sea, ¿qué porcentaje se recicla? Nada más el... o sea, se va a reciclar el plástico nuevo y la basura que tenemos de plástico, ¿qué onda? O sea, vamos a ir a los tiraderos de todo el mundo a recoger plástico y luego quemarlo. Hay una historia fantástica en Indonesia, ¿no? Ujú. Una de las ciudades más bonitas de Indonesia, una de las ciudades más bonitas del mundo, es Bali. Sí. Y Bali, métanse ustedes, y Bali es un paraíso geográfica donde está, las corrientes le llevan plástico. Entonces, Indonesia es la isla del plástico en este momento. Entonces, Bali es muy bonita, llena de microplásticos, pero una empresa
un consorcio privado formado por las grandes empresas que producen plásticos del mundo, un consorcio ambiental privado que dijo yo voy a reciclar el plástico del mundo, puso una una empresa local cercana a Bali, para recoger basura de plástico y reciclarla, ¿sí? Y Sí. pues, ¿qué pasó? A los 3 años tronó, es tanta la basura. Y ahora, cerquita de Bali, está un... Bueno, a ver, el asunto del plástico es de esto del reciclaje del plástico. La gente piensa que es del plástico que usted acaba de usar o del plástico que se acaba de producir. ¿Y qué hacemos con toda la basura que ya se produjo? ¿O qué hacemos con toda la basura del plástico que se genera todos los días? 80% del plástico que se produce, que usted utiliza, está destinado a irse a los basureros. Entonces, un consorcio privado, que lo organizaron o lo organizó una serie de empresas eh, productoras de plástico, o sea, las grandes empresas químicas productoras del mundo generan este consorcio para reciclar la basura del plástico. La idea, pues, hermosa, ¿no? Bueno, Indonesia es una isla en donde por su localización geográfica las corrientes le llevan plástico, el plástico que está tirado en los mares, que son miles y miles y miles de toneladas. Las corrientes poco a poco llevan plásticos a 5 lugares de los mares, de los océanos. Uno de esos lugares es Indonesia. Entonces, Indonesia está retacada de plástico. Ujú. Bali. Ahí cerquita de Bali, pues le llegaba mucho plástico y entonces este consorcio internacional organiza un proyecto comunitario para el reciclaje mecánico del plástico. Se oía muy bien porque finalmente las empresas iban a atender el problema que ellas causan y entonces la basura de plástico iba a ser reciclada. Después de 3 años, la empresa tronó, eh, dejó de funcionar y ahora una de las montañas más grandes de basura de plástico está junto a Bali. ¿Por qué la empresa no pudo seguir? Porque es tanta la basura que el método que escogieron de reciclado pues no se dio abasto. No se dio abasto. Entonces, eh, por todos lados, por donde le veamos, este, el plástico virgen es malo, el plástico reciclado es malo, no se puede reciclar con los métodos actuales, ningún método actual es seguro, generan sustancias químicas, este, muchas empresas, varias de ellas instaladas aquí en México, queman plástico para producir energía. Acuérdense, el plástico es combustible. Entonces queman plástico para producir energía, pero también producen un montón de sustancias químicas que se van al ambiente, muchas de las cuales se tardan en degradarse. Sí. Entonces, se vuelve esto un problema persistente. ¿Y cómo podemos ayudar a generar más conciencia, educar a la población sobre el impacto de los microplásticos? Bueno, el, el, el mundo, el mundo le está peleando a las empresas, porque esta es ambición empresarial. Esto es increíble, esto es ambición empresarial. Es el mundo contra la ambición empresarial de unas cuantas empresas. Lo que pasa es que estas cuantas empresas son las grandes empresas de petróleo. ¿Que ¿Por qué están invirtiendo en plástico? Pues porque ya van a empezar a perder fuentes de producción porque ya no se requiere tanto combustible en el mundo,
pero sigue habiendo petróleo. Entonces ahora en lugar de producir gasolina, van a producir plástico. ¿Ok? Entonces, este es un enfrentamiento del mundo contra, díganme ustedes, 30 empresas químicas que son las grandes productoras de plástico del mundo. Ok, ¿qué hacer? Lo que se les pidió en una reunión internacional que acaba de concluir ahora en Corea del Sur, ahora en noviembre, es que dejen de producir plástico de un solo uso. Las bolsas, las botellitas, ¿sí? Ujú. Plásticos de un solo uso. Eso implica recortar la producción del plástico en una tercera parte. O sea, que sería increíblemente importante. Imagínense, de la noche a la mañana se reduciría en una tercera parte la producción de plásticos, pero además las más peligrosas, porque es las de un solo uso que más fácilmente generan microplásticos, las que más fácilmente liberan sustancias químicas. Bueno, pues en este no se llegó a un acuerdo. Lo único que se acordó es que el año que entra van a seguir discutiendo, pero las empresas dijeron no. Ok, porque dicen las empresas que el problema no está en la producción del plástico, sino qué se va a hacer con la basura del plástico. Entonces, que lo que hay que invertir no es en minimizar la producción, sino en maximizar el reciclaje. Pero si no tienes procesos para reciclado, pues es la locura. Bueno, entonces, ¿qué puede hacer usted? ¿Qué puede hacer usted que estés viendo este video? Muy sencillo. Todo lo que tenga de plástico, no lo use una sola vez. Una botellita de plástico, reúsela. Una bolsa de plástico, reúsela. Cuando vaya al súper, lleve sus propias bolsas de plástico. Ah, es que en el súper ya no están dando bolsas de plástico. Ah, no. ¿Y en qué le dan el jamón? ¿Y en dónde pone usted las verduras? ¿Sí? Vean nada más, cuando salga la próxima vez del súper, analice todos los empaquetados que tienen plástico. Nada más. ¿Sí? Bueno, y entonces piense, en ese momento piense y diga, ok, ¿qué voy a hacer? La próxima vez mi carrito del súper tiene que tener la mitad del plástico y la siguiente vez la mitad del plástico. ¿Sí? Eh, por ejemplo, vamos a una fiesta, nos dan platos de plásticos desechables. ¿Qué pasaría si a esa fiesta fuera cada quien con su vaso y sus cubiertos y sus platos? Y me van a tildar de loco. Bueno, pues es una cultura en Argentina. En Argentina usted llega a un asado, es más, hasta en Buenos Aires usted puede comprar ya paquetitos va con su lonchera de platos a la fiesta. Eso además sirve que el anfitrión no tiene que lavar todos los platos al final de la fiesta. Sí. Eh, Este, y piénsele, las bolsitas de té generan microplásticos, son de plástico las bolsitas de té. Las Y que se con lo venden. cual, sí, el té, son plásticos. Y con la temperatura del té, del agua caliente, se liberan las sustancias químicas de los microplásticos. ¿Qué puede hacer? Bueno, pues no use bolsitas de té, compre el té como hierba y hay dispositivos de aluminio que les permite poner ahí la hierba y eso lo vierte usted en la taza. Va a tener una bebida más sana y va a generar menos microplásticos. No quemen las llantas. No queman, ya sé que a lo mejor muchos de ustedes no queman llantas. Bueno, algunos de ustedes deben estar quemando llantas o conocen a alguien que quema llantas. No lo hagan. Hablen del tema con los niños. Hablen del tema con los jóvenes. Hablen del tema con sus amigos. Y entonces, aunque las empresas no quieran dejar de producir plásticos de un solo uso, pues dejemos de usar los plásticos de un solo uso. Dejémoslos de usar. Entonces, y esto es algo que está haciendo muchos grupos civiles por todo el mundo, están pidiendo eso.
¿Saben qué? Dejen de usar el plástico de un solo uso y encuentren las maneras para dejarlo de hacer. Y se puede, sí se puede. Pues yo lo he logrado muchísimo. Yo creo que yo voy por el 70%. Sí, Wow. todavía hay cosas que sí El otro día fui a un hotel y me subieron un vasito de café en una poliestireno, ¿no? Ching, dije. Pero bueno, hay cosas que no se puede hacer, ¿no? Me encanta, Cambie, perdón. utilice aluminio. El aluminio, ¿cómo puede usar aluminio en lugar de plástico? Y sigue habiendo sartenes con teflón, ¿eh? Sí, O sea que y el teflón es cancerígeno y el teflón es persistente, no persistente, eterno, eterno. El teflón de los sartenes es eterno y sigue habiendo, ¿eh? Siguen vendiendo. sí. Me Eh, encantan sí, me encantaron sus propuestas, creo que son prácticas, es algo que podemos implementar a partir de hoy y ya, como mencionas, si las empresas no van a estar reduciendo su producción, al menos podemos reducir el consumo del plástico de un solo uso y poner nuestro granito de arena. sí. Muy Ahora, una cosa más, por bien, sí, favor, cero microondas con plástico, cero. Ay, que este producto plástico sí pueden meterlo al microondas. No lo haga, no lo haga. Plástico y microondas no se llevan, aunque el mensaje venga en inglés o en chino o en francés, aunque lo diga quien lo diga, el plástico en el microondas totalmente prohibido, porque la microondas libera las sustancias químicas de los plásticos. Y a usted, ese mensajito que dice que este producto sí es útil para el microondas, es porque analizaron dos o tres sustancias. Ese plástico tiene decenas, centenas de sustancias químicas. Entonces, no, no y no. perfecto, muy buen consejo. ¿Y cuál le gustaría que fuera, por último, cuál le gustaría que fuera su legado con todo el trabajo de investigación que ha realizado? Un laboratorio de plásticos que podamos hacer estudios en población humana y en el ambiente y lo estamos a punto de lograr. Al mismo tiempo, hay un montón de chicos que se están preparando en posgrado para esto. Muy bien. Pues le agradezco de nuevo su tiempo. Hemos concluido la lista de preguntas que tenía preparadas para el día de hoy. No sé si le gustaría agregar algo más. No, cualquier cosa, por favor, contáctenos. Estamos en la Facultad de Medicina, en el CIACIC, ahí por el Teatro Bicentenario de la universidad, En San y Luis Potosí. en San Luis Potosí. Este, y la verdad, díganle no al plástico. Perfecto. Muchas gracias. Sale, pues, Agradezco su tiempo. cómo no.